Saludos para todos. Hoy es el miércoles 26 de mayo del año 2021 después de Cristo. Esta es la transmisión del estudio bíblico semanal de la primera Iglesia Bautista de New Brunswick, New Jersey, los Estados Unidos de América. Yo soy el pastor reverendo Luciano Márquez Jr. y esta es una transmisión producida por los medios técnicos de nuestra iglesia bajo la coordinación del ministro de adoración, hermano Lester Márquez. Leo la Biblia para ustedes en Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, donde dice de esta manera: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Estamos terminando hoy la serie que hemos llamado Las fórmulas de las maravillas de Dios. Vamos a invocar el nombre de Dios para prepararnos para el estudio de esta noche. Y ahora, Padre, estamos en tu presencia, invocando tu santo nombre, suplicándote que nos guíes en esta reflexión y que las enseñanzas de tu palabra penetren profundamente en nuestra mente, llenen nuestro corazón y muevan nuestra voluntad para servirte, testificar de ti y alabar tu santo nombre. Estamos en tu presencia, Señor, y te rogamos estas cosas en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Qué bueno que podemos transmitir una vez más, y por supuesto esta es la continuación de la serie que hemos comenzado, Las fórmulas de las maravillas de Dios, y el último capítulo de esta serie que vamos a presentar se titula Un plan de maravillas para andar con Cristo hasta el fin. Antes que entremos directamente en el estudio, pongan atención a algunas de las noticias que están en este momento en los boletines, pero también queremos que ustedes se fijen en estas informaciones. Quiero que observen y pongan atención de estas noticias que mencionamos, que estamos en este momento realizando lo que llamamos la campaña de 40 días con propósito, o de otra manera, la jornada con propósito. Y este tema de este año es la victoria de Dios. Así que estamos en la jornada de la victoria de Dios, haciendo énfasis en el poder de Dios que nos da la victoria con este lema: la victoria pertenece por entero a nuestro Dios. El domingo pasado ya hicimos la apertura de esta jornada y nuestro tema pasado fue la celebración de la victoria. Y comenzamos con lo que para algunos es el final. La celebración para algunos es después que ganan. Nosotros, como ya sabemos que hemos ganado y tenemos el triunfo asegurado, podemos desde ahora celebrar las victorias de Dios. También les hago
llamar la atención que el sábado será la reunión mensual de damas en el templo, bajo la dirección de la hermana Alma Corales, y esto será el sábado a las 5:30 de la tarde en el templo. Y volveremos el domingo para las actividades. Y los demás anuncios y motivos de oración también están incluidos ahí. Ténganlo presente. Mañana en la oración de la tarde, pues vamos a mencionar estos nombres y estos motivos y cualquiera otro que aparezca mientras tanto. Así que estén listos, abran sus Biblias. Vamos a comenzar este estudio que es el capítulo número 6 de la serie Las Fórmulas de las Maravillas de Dios. El título de hoy, como hemos dicho, es Un plan de maravillas para andar con Cristo hasta el fin. Nosotros creemos que Dios hoy y siempre ha hecho maravillas y Él va a continuar haciendo estos portentos y estos milagros en el universo. Algunas de estas maravillas que Dios hace son cosas que ocurren recurrentemente, diariamente, consistentemente, cosas que Él ha formulado desde la antigüedad para que así estén andando y caminando en este universo. Otras de las maravillas de Dios son fórmulas que Él hace funcionar en el momento preciso para la situación adecuada y en las condiciones apropiadas. Mientras tanto, la promesa bíblica es que nunca faltará de haber esos portentos a nuestro favor, para bien nuestro, para testimonio, hasta el final de los tiempos, cuando Jesucristo regrese y restaure triunfalmente el reino de los cielos y ocurra el pleno cumplimiento de todas las promesas y también las consecuencias de la venida del Señor. Nosotros hemos descubierto en la palabra de Dios que Dios, el Señor, diseñó desde tiempos inmemoriales, desde la eternidad, maravillas para que funcionaran constantemente desde que Dios creó toda este inmenso universo. Algunas de esas maravillas fueron puestas en función y no han parado de realizarse hasta el día de hoy, como fue la creación. Y la creación universal y la creación de este mundo en particular es una maravilla que funciona automáticamente como una ecuación perfecta con todos sus elementos en línea, sin equivocarse, sin fallar ni una vez. Con todo, por ser recurrentes, no son menos asombrosas, aunque nos acostumbramos a ello, pero es la garantía del funcionamiento del universo en que vivimos. Sigue siendo una maravilla que funcione y que no se haya alterado a pesar del inmenso espacio y del tiempo inconmensurable que hemos tenido. Sin embargo, otras de esas maravillas están diseñadas para que funcionen de acuerdo al propósito de Dios en el tiempo y en el lugar, que van sometidas a su control, bajo su dirección, en su sola voluntad que Él conoce y controla. Por eso, llegado a este punto en este estudio que hemos hecho y para concluir la serie, queremos referirnos hoy a una maravilla que no es material, sino espiritual en el plan de Dios. Es un experimento divino que permite que la vida de los fieles tenga acceso a una fórmula sobrenatural con aplicación en todos los ensayos y experimentos del discipulado cristiano. Y aunque ya hemos referido durante este estudio, en estudios previos a la ilustración bíblica que significa, hoy vamos a insistir un poquito más con detalles en esta realidad espiritual que es la oración. La posibilidad que tenemos de orar es una maravilla que Dios ha permitido que tengamos, y al andar la vida cristiana hemos comprobado que portentoso, qué milagroso es el Dios que escucha y responde nuestras oraciones. Pero la fórmula de hoy la encontramos justamente en el último libro de la Biblia que acabamos de leer. Y es que en el Nuevo Testamento ya vimos como en los evangelios, en la vida de Cristo, esta idea de la fragancia, del olor grato, estaba reflejado en el poder de Dios para sanar, para curar, en el mensaje que podía
cambiar las gentes. Pero hoy vamos a referirnos a esta maravilla que menciona Apocalipsis de esta manera. En el capítulo 5, versículo 8, estamos usando la versión nueva internacional, el apóstol Juan dice, en lo que él está mirando, dice, cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Las oraciones son un incienso que en copas de oro se presenta delante del trono de Dios. Y como les dije, ya hemos usado esta referencia muy recientemente, pero hoy queremos poner un poquito más de detalle, porque el incienso, como una combustión, es un proceso químico que ocurre en medios naturales por la mano del hombre, y el incienso como tal es un compuesto que ha sido preparado y usado como perfume desde la más remota antigüedad. Ciertamente no fue un invento de laboratorio, ciertamente no es un producto artificial, sino que es una mezcla de sustancias naturales que debía quemarse, precisamente quemarse para que se produjera ese olor aromático, esa grata satisfacción de los sentidos, en especial el olfato, por la transmisión de su fragancia. Al principio, en la antigüedad, también se le atribuyeron beneficios medicinales al incienso, pero en los más remotos usos de su producción y consumo, básicamente se empleó siempre en el culto religioso. Era también una preferencia de los reyes, de los que tenían poder para adquirir esta sustancia, que se hizo siempre de manera muy costosa, pero básicamente su uso vino a ser parte de las ceremonias religiosas desde la antigüedad, en muchas tradiciones culturales y en muchas creencias de nuestros antepasados. En Éxodo capítulo 30, versículos 7 al 9, encontramos que Moisés está incluyendo ya, por orden del Señor, el uso del incienso en el culto del santuario que estaban creando, del tabernáculo. Y entonces esta fue la orden. Cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, quemará incienso aromático sobre el altar. Y también al caer la tarde, cuando las encienda. Las generaciones futuras deberán quemar siempre incienso ante el Señor. No ofrezca sobre ese altar ningún otro incienso, ni holocausto, ni ofrenda de grano, ni derrame sobre él libación alguna. Y es que cuando estudiamos el segundo capítulo veíamos que este uso del incienso formaba parte de la fragancia con la que se acompañaba el culto, y se había creado en el diseño del santuario un pequeño altar de madera en que se iba a hacer ese experimento, poner esa sustancia y quemarla de una forma independiente. No podía haber otra cosa más en ese altar que el incienso que se había preparado y destinado para ello. Ahora bien, hay distintas clases de incienso, y esas distintas clases de incienso tienen que ver con que su origen es variado, y también con que sus olores pueden ser diferentes, como que también sus aromas pueden ser diversos. Y esto va a depender mucho del origen del incienso como sustancia básica natural. La manera de preparar este tipo de compuestos, por supuesto, se convirtió en un arte más que una ciencia. Era una tradición cultural más que una experimentación científica, pero sí encontramos que se usa desde el principio hasta el final de la Biblia mencionar el incienso. En Apocalipsis, donde mismo leímos hace un momento, en el capítulo 8, versículos 3 al 4, hay otra referencia muy específica en la visión de Juan acerca del uso del incienso en la adoración celestial, de una manera simbólica. Y dice, se acercó otro ángel y se puso de pie enfrente al altar. Tenía un incenciario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo,
junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Por supuesto, esto es una visión que Juan está teniendo. Este altar no está físicamente en este mundo, y es un adelanto a lo que significa para nosotros la adoración celestial, pero su símbolo es muy preciso, porque este símbolo nos habla de la fórmula de una sustancia con una evocadora sensación. Una sustancia con una evocadora sensación. Recuerden ustedes que 2 de los 3 regalos que los magos del Oriente llevaron al niño Jesús en Belén, según se indica en el Evangelio de Mateo, 2 de esos compuestos eran precisamente sustancias muy apreciadas por su valor como por su efecto. Y era justamente el incienso y la mirra. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Vamos a referirnos más bien al incienso, no a la mirra, aunque después podríamos saber que la mirra muchas veces se mezclaba con el incienso para darle forma y para darle más manejo a su consumo. Pero básicamente el incienso es el que producía ese perfume. La mirra no produce ningún tipo de aroma. Por cierto, también es que tiene que haber sido el más puro y el más caro incienso que un rey podía regalar a otro rey. El rey Jesús recibió adoración de estos hombres del Oriente, magos, pero que también son considerados o eran estimados como reyes en sus territorios orientales. Al oriente de Palestina, en lo que hoy conocemos como la península arábiga, había muchos de esos territorios en que este tipo de personaje, y todavía lo hay, gobierna y rige. Y el incienso proviene de esas regiones como sustancia para consumo doméstico y consumo en el culto. En especial, aquel incienso era y tenía un destino muy exclusivo y muy selecto. Y los magos del Oriente trajeron de ese incienso para Jesús. Recordemos que también en la antigüedad este incienso pues se consumió de forma natural y elemental en etapas muy tempranas del desarrollo histórico. El incienso se confecciona a partir de la savia seca de ciertos árboles resinosos de esas regiones orientales, de lo que es la península arábiga y también del cuerno norteafricano. Países como Omán, Yemen, Somalia e Etiopía son grandes productores del incienso que todavía se consume y se fabrica para el intercambio en los mercados y en los negocios internacionales. La savia, que hemos dicho que es la base de este incienso, la savia es ese jugo o néctar que las plantas, los árboles, elaboran tomando nutrientes del suelo. Las raíces de una planta absorben del suelo esas sustancias y conviértenla en su proceso de la raíz a través de los troncos y las ramas hacia las hojas, en el alimento del cual vive la planta, porque los árboles, las plantas son seres vivos también. Así que esta pasta o líquido alimenticio circula por toda la planta, pero es muy superficial en la corteza, en el tronco de un árbol de esta naturaleza. Hay distintos árboles de distintos géneros que son productores de este tipo de resina, y eso es lo que hace que haya variedad en su tipo y en sus olores y en su calidad. Los productores de incienso acostumbran a enrollar o a encajar en el árbol una especie de cuchilla acanalada, y esa cuchilla acanalada sirve para drenar
convenientemente y proporcionalmente ese líquido que produce el árbol para alimentarse a sí mismo. Y ese artefacto es una elaboración muy antigua, porque obtienen esa savia blanca que sale del árbol en forma de unas lágrimas. Después que se ha hecho eso inicialmente con un árbol, la primera savia se desecha, pero después salen unas gotas de savia que adquieren la forma de una especie de piedritas. Esa savia, en esas gotas como unas perlas, se pone a secar y ese material es el que se llama incienso precisamente. Ya les dije que para su estructura de consumo se combina con diversas esencias, aceites y bálsamos para facilitar su utilización. Y esto lo marca justamente el libro de Éxodo. Moisés lo recalca. Fíjense ustedes, ellos estaban en la península de Sinaí, muy cerca de esas regiones, y aunque estaban asentados en aquel periodo del Éxodo, de alguna forma ellos pudieron negociar o lo traían de Egipto, porque dice el Éxodo 30, 34 y 35. El Señor le dijo a Moisés: toma una misma cantidad de resina, ámbar, gálbano e incienso puro y mezcla todo eso para hacer un incienso aromático, como lo hacen los fabricantes de perfumes. Agrégale sal a la mezcla para que sea un incienso puro y sagrado. Ahí tienen ustedes una fórmula perfecta. Cuando estudiamos esta parte en el segundo capítulo no usamos este pasaje. Una fórmula tradicional que Moisés aprendió tal vez en su tiempo que vivió con su suegro Jetro, o la aprendieron en Egipto, o la aprendieron en el camino. Una fórmula para crear incienso aromático a partir de incienso puro y esta mezcla con estas resinas, incluyendo un toquecito de sal. La evocación del perfume de incienso en el culto era una apelación a la adoración, al embelezo, a la sublimación de la experiencia trascendental que capta en nuestros sentidos, como un llamado a la reverencia, porque el perfume es grato, es arrobador, es satisfactorio para el olfato, para los sentidos, el contacto, vamos a decir, del olor de este humo, de este vapor, de esta exhalación que se saca de aquella resina cuando se quema. Por eso, en el Antiguo Testamento, vimos que la utilización ritual del incienso tenía la evocación o la elevación del espíritu para aquellos que se acercaban al altar a adorar al Señor, y también, que mencionamos anteriormente igual, el perfume aquel era tan fuerte, era tan profundo, que servía para aplacar los malos olores de los sacrificios sangrientos en que se quemaba pelo, pellejo, sangre sobre el altar, los holocaustos sobre todo los que se hacían para perdón de pecados, cuyo simbolismo era que el pecado tiene un tufo inmundo que no hay quien lo soporte. Y únicamente con este perfume de alabanza se aplaca su efecto. Y eso es lo que hace al salmista David decir de esta manera en Salmo 141, 1 y 2. Dice: a ti clamo, Señor, ven pronto a mí. Atiende a mi voz cuando a ti clamo. Que suba a tu presencia mi plegaria como una ofrenda de incienso. Que hacia ti se eleven mis manos como un sacrificio vespertino. Por eso, el aroma solo surge de la sustancia en un momento de adoración. Pero física y químicamente, el perfume se produce como resultado de una combustión. Desde el punto de vista químico, podríamos analizar los compuestos que están y los elementos y las moléculas que están en esa sustancia, cómo desprenden partículas que son moléculas que llevan este signo del olor que puede captarse por el sentido del olfato humano. Y eso es otro símbolo que queremos destacar, porque en el Nuevo Testamento hallamos que se aplica este concepto
del incienso como perfume que se eleva, más que al sacrificio, se aplica a un acto de fervor del creyente, que en especial es la devota práctica de la oración en los fieles que vienen delante de Dios con oraciones, súplicas y ruegos. La pasión espiritual de nuestras oraciones debe ser prendida más a menudo con el fuego del Espíritu de Dios, para que huela bien, para que se eleve en gratitud y en adoración del Señor, tal como lo dice Juan en sus visiones celestiales. Como santos de Jesucristo que somos, nuestra invocación con ruegos, plegarias, súplicas, tiene que encenderse ardientemente para que ese incienso espiritual se convierta en el perfume que agrada y exalta al Dios de todas las maravillas. El fuego del Espíritu Santo es la maravilla que nos hace andar con Cristo hasta el fin. Porque este es el tema con que concluimos la serie. Las maravillas de Dios nos llevan hasta el fin en esta senda que andamos y marchamos con Cristo. Recién hemos recordado, el domingo pasado apenas, el día de Pentecostés. Y hicimos mucho énfasis en que en este relato de la historia cristiana hubo un impactante momento cuyo significado dio lugar al nacimiento de la nueva iglesia, y el significado de aquellos acontecimientos sobrenaturales que ocurrió en aquel día de Pentecostés tiene para nosotros todavía una resonancia y una repercusión eterna. Los apóstoles y los discípulos de la recién instalada iglesia en Jerusalén, la iglesia bíblica neotestamentaria, sorprendieron a la gente con poderes sobresalientes, extraordinarios, maravillosos. Y aquel grupo de creyentes que no parecía ser para nada impresionante o determinante o impactante en la sociedad hebrea del momento, sobre todo después de los acontecimientos dramáticos de la muerte de Cristo en el Calvario, ahora de pronto se está convirtiendo en una fuerza extraordinaria cuya acción se convierte en un acto maravilloso de la mano y el poder de Dios. En Hechos capítulo 2, leímos el domingo y volvemos a leer hoy, el inicio de este espectáculo espiritual que se dio en Jerusalén. Dicen los versículos 1 al 3. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Es un espectáculo extraordinario. El Espíritu Santo fue ese día derramado de una manera extraordinaria y sublime. El fuego no solo apareció en las llamitas que flameaban sobre la cabeza de los congregados, sino en las acciones prodigiosas por parte de aquellos creyentes que continuaron, siguieron, empezaron a suceder una tras otras a la vista de todo el pueblo y con la admiración de todos, incluso de los enemigos del Evangelio. Una tremenda cantidad de milagros ocurrió en aquel tiempo, muchos de los cuales están registrados en el libro de los Hechos, como por ejemplo en Hechos capítulo 2, 43 se da verdaderamente un inicio de este importante detalle en esta frase. Dice el 2.43, todos estaban asombrados
por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. O como dijeron después algunos del concilio judío, si estos hombres eran unos pescadores, si estos hombres no tenían cultura ni preparación, se ve que habían estado con Jesús, el maestro, el rabí, el que había traído la palabra de Dios. Pero es que Jesús mismo había realizado tremendas maravillas en su ministerio, muerte y resurrección. Nadie jamás hizo tantos milagros en este mundo en tan poco tiempo y con tanto efecto. Y eso nosotros lo podemos decir para la gloria de Dios, aún en la comparación que algunos hagan de religiones de este mundo, de las cuales nosotros tenemos respeto, pero creemos que todas son falsas. No hay un personaje como Jesús, nuestro Señor, Hijo de Dios, Dios mismo entre nosotros, que hizo innumerable cantidad de maravillas, prodigios y señales en su ministerio. En la predicación evangélica, hallamos que los apóstoles se refirieron reiteradamente al origen divino de esos portentos en el ministerio de Cristo y dijeron con énfasis que ese era el cumplimiento de las profecías respecto al prometido Mesías que ellos estaban esperando. De manera que ellos afirmaban, este Mesías es Jesús, el enviado de Dios. Y así lo predicaba Pedro y los demás discípulos también. En especial cuando estaban dirigiéndose a sus compatriotas judíos que conocían las profecías y entendían la promesa mesiánica. En Hechos 2:22 encontramos que Pedro, en su discurso después del día de Pentecostés, o en el día de Pentecostés, dice de esta manera: Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. No lo podían dudar, no lo podían negar, estaba verificado, así era. Nosotros a la distancia de 2000 años podemos decir que sí, que no, y así mucha gente incrédula, pero aquella gente lo que no podían decir es que no había pasado, porque eran todos testigos y era evidente y era muy reciente. En Hechos 10:45, Pedro en casa de Cornelio también usa esta manera de referirse a los prodigios del Señor. Dice, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió el Señor con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pero Jesús también había anunciado y garantizado que sus seguidores serían eventualmente investidos con el Espíritu Santo para hacer maravillosos prodigios también que no dejarían duda acerca de la fuente de ese poder celestial. En Marcos 16:15 al 18, el apóstol recoge esta información evangélica. Dice que Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Hay una agenda allí, hay un relato, hay una lista de cosas que iban a hacer y todas esas cosas pasaron. Estos eventos milagrosos se dieron con frecuencia en el tiempo del lanzamiento de la iglesia en su misión evangélica, porque la iglesia del Señor recibió en ese primer siglo la autoridad y el poder por el Espíritu de Dios para hacer milagros. Nunca en la historia, como dijimos, ha habido un periodo en que ocurrieron tantas maravillas, excepto en la semana de la creación, pudiéramos decir. Siervos de Dios, siervos que cumplieron este cometido y respondieron a la vocación divina, eran testigos y ejemplo de esa obra maravillosa que puso en marcha el plan de Dios para todas las edades y que nos ha hecho andar con Cristo en victoria hasta el día de hoy. Así vemos, por ejemplo, el caso en Hechos capítulo 6, versículo 8, de aquel hombre lleno del Espíritu que se llamaba Esteban. Dice que Esteban, lleno de Espíritu
Esteban, lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Y aunque después lo convirtieron en el primer mártir de la fe cristiana, este hombre dejó una prueba de que ese poder maravilloso venía de parte de Dios. Las maravillas de Dios hoy día nos mantienen andando en el discipulado cristiano, porque ese legado de la iglesia aún es auténtico y nosotros tenemos esa autoridad para andar en el nombre de Cristo. Y esa autoridad de poder hoy la realizamos precisamente con más frecuencia a través de la oración, usando la oración, rogando en oración por aquellos que están en enfermedad o en cualquier necesidad. La experiencia de aquellos cristianos del siglo I, como vemos en el registro que encontramos en el Nuevo Testamento, nos confirma que la fórmula de las maravillas de Dios es la que nos hace andar en el Espíritu, en el camino con Cristo hasta el final. Les voy a leer 3 pasajes de los epístolas de los apóstoles para que tengan idea. Estos son de Pablo. Gálatas 3:5. Dice Pablo: al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Es una pregunta muy apropiada para los Gálatas que estaban todavía en la cerca de la ley o la gracia. Pablo les dice, no son las obras de la ley, es la gracia de Dios que nos hace ver milagros y maravillas por el Espíritu Santo en nosotros. En Romanos 12, 6 al 8, dice el apóstol: tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Todos esos dones prodigiosos y hechos maravillosos el Señor nos concede por medio de nuestra devoción, nuestro rendimiento, nuestra fe, pero sobre todo cuando usamos la oración como este instrumento de súplica. En Filipenses 4:18 leemos que el apóstol dice: ya yo he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Y una vez más vemos cómo se combinan las acciones de los santos con sus oraciones, los cuidados y las mercedes de los cristianos unos por los otros, con aquel ruego con el cual invocamos al Señor en todas nuestras peticiones, las oraciones rogando por salud física, por sanidad del alma, por protección contra las acechanzas del maligno en la familia, en el hogar, en la vida doméstica, por fortaleza para soportar las pruebas y vencer las tentaciones, por provisión para las necesidades diarias, para el pan nuestro de cada día. Nuestras santas oraciones son una fragante adoración que elevamos al Señor por medio del Espíritu Santo en la jornada y la experiencia cristiana de cada día, que es para testimonio de aquellos que están observándonos desde afuera para saber cómo va este ensayo espiritual y para que puedan comprobar en la experimentación de cada ejercicio de nuestra asignación personal la fe y el poder de Dios manifestado en nuestra experiencia personal. El poder de Dios, por tanto, hace inagotables las maravillas de la experiencia espiritual y hace trascender todas las expectativas humanas hasta la eternidad. La oración va más allá de ser un experimento ocasional. Es una fórmula que siempre da resultados afirmativos, positivos, creativos, apelativos. En conclusión, queridos hermanos, podemos afirmar con certeza desde que vimos el capítulo 1 hasta el día de hoy, desde el principio de la palabra de Dios, tal como lo encontramos en el Antiguo Testamento, hasta este último capítulo
de la Biblia, estos últimos capítulos en el libro de Apocalipsis, que Dios ha hecho maravillas, continúa haciendo maravillas en medio de su pueblo y seguirá haciendo maravillas mientras vamos en este andar con Cristo hasta el fin. Pablo confirma así a los cristianos que el propósito de Dios para con nosotros es un plan estupendo, fantástico, fabuloso, maravilloso, cuyo clímax estará en la revelación de Jesucristo cuando Él se manifieste en gloria triunfal y venga a restablecer el reino de los cielos. Mientras tanto, Él quiere que convirtamos nuestro andar en una fórmula de expansión y de alcance permanente para aquellos que están a nuestro alrededor, para que esos puedan comprobar y tomar y adquirir esta certeza que tenemos nosotros del poder de Dios. Como dice Pablo a los Corintios, que es uno de los temas que estamos usando en esta jornada con victoria, en 2 Corintios 2:14 dice: gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Hermano, hermana, yo te pregunto, ¿quieres entrar a formar parte de este plan de maravillas que Dios tiene para con sus hijos? ¿Quieres integrarte al propósito hermosísimo de Dios para tu vida en el andar cristiano, en la senda con Jesucristo? Acepta pues los términos de su invitación para experimentar la fórmula de las maravillas y aplicarla en tu corazón, en cada ejercicio, en cada instante de tu existencia, en la vida cristiana, en la vida espiritual. Una vez más leo para ustedes Filipenses 4, 5 y 6, la palabra de Dios que dice el apóstol Pablo: que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así que, hermanos y hermanas, mientras vamos marchando por esta senda, demos gracias a Dios, porque podemos orar en todo tiempo, en todo lugar, para toda necesidad, sabiendo que Él nos oye bien y nos responde mejor de lo que podamos pensar y esperar, porque esa es la fórmula de las maravillas de Dios que está a nuestro alcance experimentar. Bendito sea el Señor. Agradecemos a ustedes que han podido participar en estos estudios y, por supuesto, le estamos rogando que ustedes mantengan esta conexión, le den me gusta, la compartan con sus amigos y sus personas relacionadas, lo usen para evangelizar, transmitan a otros estos estudios que están ahí grabados, que están al alcance de ustedes, porque es palabra de Dios para salvación de aquellos que escuchen. El Señor les bendiga a todos. Una vez más terminamos dándole gracias a Dios por esta oportunidad de transmitir y de esta forma nos ponemos en sus manos en este instante. Vamos a orar. Y ahora, Dios, gracias por esta fórmula de maravillas con la cual andamos con Cristo hasta el final, orando, hablando contigo, rogando, presentando súplicas en tu presencia. Permite que este pueblo cristiano viva bajo este signo de las obras portentosas que tú has dispuesto para tus hijos y que apelemos a ellas con el uso de los recursos que tú nos has dado en el Espíritu Santo. Gracias, Padre, por todas estas cosas. Bendícenos y acompáñanos en el resto de los días hasta este fin de semana y que estemos listos para volver al templo a adorar. Una vez más, Señor, la gloria y la honra sea para ti. Oramos por Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos por hoy. Hasta la próxima.